Hoy, ¿en qué es la que hay? Medio gobierno se fue para España a la feria de turismo más grande del mundo. Se justifica el gasto y la inversión en tiempo. Si usted escucha este programa hace tiempo, pues usted va a escuchar una información que el Nuevo Día hoy publica como si fuera nueva, pero que aquí llevamos discutiéndola mucho tiempo. Y es que en Puerto Rico, aunque se redujeron el número de hipotecas y de compraventas de casa el año pasado, el precio de las mismas aumentó. Ya están los números del año completo, los discutimos. Hacemos previa a la primaria republicana en New Hampshire. Están ahora mismo los integrantes de ese partido votando. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí hablamos del aumento en el costo de los colegios privados en Puerto Rico y el veto al proyecto de los tatuajes de Pedro Pierluisi. Y todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 23 de enero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Medio gobierno se va en el vuelo directo de Iberia a España a participar en Fitur. Se justifica el gasto. El Nuevo Día confirma lo que llevamos analizando aquí. Por meses aumentan los precios de venta en vivienda en Puerto Rico, aunque se reduce el número de hipotecas nuevas. Hacemos previa a la primaria republicana hoy en New Hampshire y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí. En aumento el costo de los colegios privados en Puerto Rico y el gobernador veta proyecto que prohibiría discrimen por uso de tatuajes en el lugar del trabajo. Pero antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Hoy yo pensé que gran parte del programa se lo íbamos a dedicar a lo que hubiera ocurrido en la vista preliminar en el caso de corrupción que se lleva contra el hoy suspendido alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón. La vista, que fue transmitida por los sistemas del Poder Judicial, estaba disponible, la estaba viendo, la estaba siguiendo. Y comenzó con una argumentación de una moción que presentó el licenciado Tonito Andreu, abogado del alcalde de Ponce, pidiendo que el caso contra el alcalde se sacara de la región judicial de Ponce. Esencialmente, el abogado hace unos alegatos. No sé si son alegatos nuevos que él trajo en este momento al tribunal o si ya había presentado una moción. Me conecté un poquito tarde, cuando me conecté ya estaban las argumentaciones. Pero esencialmente el argumento de la defensa es que el contrincante del PNP del alcalde, el licenciado Pablo Colón, que es abogado criminalista, hace de todo, pero se conoce por ser un abogado criminalista, que practica en Ponce, pues que es muy conocido en el tribunal, incluso aparenta, yo no sé si específicamente con el juez que está atendiendo el juicio, pero aparentemente el licenciado Colón ha escrito cartas endosando a que jueces de la región judicial de Ponce sean renominados por el gobernador y confirmados por el Senado. No estoy claro si específicamente estaba diciendo, si lo hizo específicamente con el juez que atiende la sala que tiene el caso. Y por esas y múltiples razones, porque él dice que sería perjudicial para su cliente, el abogado de defensa está pidiendo que se mueva el caso y se mueva a otra región judicial del país. Creo que hay 8 regiones judiciales, así que pudiera irse, o son más. Bueno, a otra de ellas. La fiscal, la FEI, argumentó en contra y allí al momento el juez le declaró no al lugar la moción a la defensa. Y yo dije, bueno, pues aquí se acabó el caso.
aquí se acabó este asunto, vamos ahora a la vista preliminar, vamos a ver la evidencia, vamos a ver qué pasa. De hecho, es muy raro, muy raro que se traslade un caso, tanto en la jurisdicción estatal como en la jurisdicción federal. Ustedes habrán visto en varios casos de políticos y de figuras públicas que aquí en el Tribunal Federal la defensa siempre argumenta que se saque el caso de Puerto Rico. Ángel Pérez lo hizo, Julio Herrera Bellutini lo está tratando de hacer y nunca ganan esa moción porque es muy... las excepciones son bien claras y los requisitos son bien claros, y yo entiendo de mi memoria, la última vez que estudié este tema hace ya más de 10 años, que no se cumplían aquí. Pero entonces, el abogado de defensa, Tonito Andreu, muy hábilmente, le dice al tribunal, usted tiene el derecho de declararme no al lugar la moción, como bien hizo y lo hizo aquí en corte abierta. Sin embargo, nosotros tenemos derecho a apelar, así que por favor, queremos que nos ponga el no al lugar en una orden que esté fundamentada. Y el juez dijo, bueno, pues no hay problema, así lo haremos. Y esencialmente suspendió los procedimientos de la vista preliminar. El juez va a tomarse unos días en escribir su orden. Citó a una vista de estatus a las partes que va a ser online, teleconferencia, el 1 de febrero, que ni siquiera tienen que estar los clientes, para discutir la orden y poner una nueva fecha de vista preliminar. Vaya usted a saber cuándo. Y así, en menos de una hora, un proceso que podía culminar hoy, quizás mañana, quizás el jueves, ahora se queda en suspenso. Quién sabe por cuánto tiempo. Porque yo les garantizo a usted, que tenga razón o no, Tonito Andreu va a apelar esa orden judicial al Tribunal Apelativo. Y mientras se apele, esto no necesariamente pasa en la jurisdicción federal, pero en la jurisdicción estatal sí pasa, el caso queda congelado. Hemos hablado aquí antes, por razones similares y distintos procesos, la vista preliminar contra José Guillito Rodríguez, alcalde suspendido de Mayagüez, tomó varias semanas divididas en meses. Empezó en marzo del 2023 y no vino a terminar hasta diciembre o noviembre del 2023. O sea, tomó meses largos. Casi un embarazo, casi 9 meses. Y esto no es buena práctica de la justicia, pero así es que el uso y costumbre en Puerto Rico, sobre todo en casos criminales de cuello blanco como el del alcalde Luis Irizarry Pavón, pues me parece que estamos mirando a un proceso que va a durar meses también contra el alcalde de Ponce. Problema, más allá del problema legal, criminal, etcétera. Problema político. Bollete político adicional y nuevo para el Partido Popular Democrático en Ponce. Refrescándole la memoria, el alcalde de Ponce hoy está calificado temporariamente por la Junta de Gobierno, el Comité Calificatorio de Candidatos del Partido Popular Democrático, como candidato a alcalde de Ponce. De hecho, es el único candidato a alcalde de Ponce clasificado hoy, y para todos los efectos no hay primaria en Ponce. El candidato hoy se llama Luis Irizarry Pavón, aunque está suspendido. Pero ese proceso no fue fruto de que el comité evaluador de candidatos entendió que el alcalde merecía ser clasificado o no, sino fue proceso de una negociación entre el alcalde, el representante de Ponce, Tito Furquet, que a todas luces le interesaba retar al alcalde o aspirar a la poltrona municipal, y el Partido Popular Democrático, entiéndase, su presidente Jesús Madero Ortiz y su comisión electoral Toñito Cruz. ¿Cuál fue el acuerdo negociado? El acuerdo fue que si el alcalde salía bien de este proceso de vista preliminar, o sea, si le daban un no causa, pues ahí terminaba el proceso, el alcalde se quedaba como candidato y el Partido Popular iba a las elecciones con Irizarry Pavón en la papeleta. Ahora bien, si se le encontraba causa para juicio, recuerden que la vista preliminar es el proceso intermedio de nuestro proceso criminal. En Puerto Rico, cuando a usted se le acusan de delitos graves, usted pasa por 3 etapas. La primera es la famosa vista arresto regla 6, donde el Estado solamente tiene que probar una cintila de evidencia. La vista preliminar, donde estamos ahora con Irizarry Pavón, el Estado tiene que probar por preponderancia de la prueba. Esencialmente, convencer al juez que ve el caso, que ve la vista, que hay un 50 más 1% de probabilidad de que se prueben los delitos por los cuales son acusados, para que entonces se le encuentre causa para ir a juicio. Y entonces va al juicio, que es donde ya el gobierno tiene que probar más allá de dudas razonables, ya sea a un jurado o a un juez.
Pues esencialmente lo que el Partido Popular dice es, nosotros no vamos a descalificar candidatos que tienen causa por regla 6, si tú tienes causa en BP, te voy a descalificar. Pues todo apunta, y creo que está más que claro, que en las próximas semanas no vamos a tener una causa o un no causa contra Irizarry Pavón. Y el acuerdo que negoció el PPD con el alcalde contempla la posibilidad de que no haya ningún tipo de resolución. Y según yo entiendo y como lo informaron a su momento al país, el acuerdo puso como fecha final el 28 de febrero. Si al 28 de febrero, y es mi memoria del acuerdo, si estoy equivocado, alguien del Partido Popular me quiere escribir, el comisionado electoral, lo que sea, me llaman, me escriben, tienen mi teléfono. Si al 28 de febrero no hay una determinación de causa o de no causa, según el acuerdo, automáticamente el alcalde renunciaría a su candidatura, lo que abriría espacio a que el Partido Popular convoque o una elección especial para alcalde o que abra simplemente el proceso de primarias. La alcaldesa interina se queda alcaldesa interina en Ponce y todo el que quiera radicar se puede radicar y habría primarias en junio para la alcaldía de Ponce. Claro. Eso depende, se sostiene de la buena fe de un alcalde que ha probado ser un mentiroso empedernido, como yo he dicho aquí, psicópata, que te mira a los ojos y te miente sin problema, de que esa persona mantenga su palabra. Y bueno, si el alcalde el 28 de febrero no ha terminado su vista preliminar, no tiene ninguna determinación y no se quiere quitar, pues ¿qué puede hacer el Partido Popular? Pues yo presumo, y aquí ya estamos entrando en aguas no, ¿cómo es? Uncharted, no sé cómo decirlo en español. Yo presumo que el Partido Popular Democrático, su presidente, puede descalificar al alcalde post facto, según el acuerdo llegado, e ir a la Junta de Gobierno del Partido Popular para que ratifiquen esa descalificación, y entonces el alcalde tendrá tiempo de ir al tribunal y pelear su descalificación. Yo desconozco si el licenciado Tonito Andreu, excelente abogado de defensa, es parte de la estrategia política del alcalde. Desconozco y hasta no creo. El abogado de defensa está haciendo su trabajo y parte de la estrategia de la defensa usualmente es cuando hay casos que sí, hay casos que no. Si el caso usted es bueno para su cliente, usted no quiere atrasarlo, usted lo quiere ver rápido para que su cliente salga. Pero si el caso es malo para su cliente, véase Trump, Donald, pues usted quiere atrasar y alargar el proceso. Así que políticamente yo creo que al alcalde le conviene que se atrase esto. Porque al final del día puede hacer que el agua sea turbia, que nadie se entiende. Yo acabo de invertir casi 10 minutos de mi programa de radio explicando un acuerdo extraño al que llegó el partido con el candidato. Y simplemente, como suele ocurrir, estos temas se hinchan. El Partido Popular Democrático, quizás por llegar a un acomodo razonable que parecía razonable en diciembre, a lo mejor en febrero se va a ver con un chichón que sigue creciendo y botando pus y apestando. Y mientras tanto, allí queda la ciudad señorial como botín de guerra, ya sea del PNP o quién sabe si de la alianza. Veremos qué ocurre, pero sin duda buen día para el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Y bueno, en noticias de poca importancia, Quiquito Meléndez está sacándole el jugo a lo que le queda después de anunciar su retiro de la contienda a Washington DC. Le da una entrevista a Gloria Ruiz-Cuilá en elnuevodía.com, donde le echa la culpa a su mensaje por su retiro. O sea, esencialmente él dice, mi mensaje era tan bueno que me tuve que quitar. ¿No me creen? Bueno, vamos a leerlo. El representante José Enrique Quiquito Meléndez asegura que desistió de continuar con su precandidatura a comisionado residente en Washington debido a múltiples factores, entre los que mencionó desde la traición de supuestos aliados y la pugna con Jennifer González, eso se sabía, hasta el temor de líderes de sus colectividades de respaldar su mensaje por posibles represalias. ¡Wow! No hay un solo factor, dijo Quiquito. Creo que fue un conjunto de factores y circunstancias. Luego de un análisis y ver que en efecto había un buen mensaje, también había temor del liderato del partido de hacerse parte de ese mensaje.
Ok. Pues eso me daba mucha preocupación de que yo le fuera a hacer daño al mensaje, que para mí es lo más importante. Todo este mensaje que Kikito dice, entre comillas, es que él la semana pasada desesperadamente sacó un anuncio de televisión de 30 segundos y lo sacó por las redes sociales. Esencialmente metiendo el miedo que el PNP mete en todas las elecciones desde la época del Partido Estadista Republicano, de que una victoria del Partido Popular antes, ahora está siendo una victoria de la Alianza, es una victoria del comunismo, el socialismo, y el único que lo para es el PNP. ¡Wow! ¡Qué mensaje revolucionario! Nunca antes un candidato del Partido No Progresista había hecho un mensaje como ese. Pero entonces Kikito está haciendo una gimnasia mental gigantesca y diciendo que él se quitó porque cuando él sacó ese mensaje, líderes del PNP no quisieron hacerse eco del mensaje. Chico Kikito. Bendito sea Dios. Si el PNP, ese es el miedo del PNP de siempre. Todas las campañas del PNP, en algún momento, al principio, al medio, al final, sacan ese mismo mensaje. Ya, te retiraste, quítate, qué bueno, ya, diste tú uno de... Pero por justificar lo justificable, por buscar esas cositas así, tratarle siempre quedar bien, por eso es que nadie te quería, chico. Por eso es que tu campaña nunca tuvo ni un break, por eso es que no arrancaste, porque... ¿Qué clase de comentario más insípido y más... Anyway. En mejores noticias, o por lo menos noticias más interesantes, si quieren ver la lista completa, hoy salieron los nominados al Oscar. La lista completa está en radioisla.tv, la pueden leer y buscar. Oppenheimer, la película, lideró las nominaciones con 13 menciones, seguidas por 11 menciones de Poor Things y las 10 de la película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Los 10 nominados a mejor película son American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y Zone of Interest. Y de todas esas 10 nominadas, yo he visto solamente 2. Me gustaría decir que las voy a ver todas antes de los Oscars, pero le estaría mintiendo. Así que vamos a dejar al Viernes Pop, que no sé si va a ser este viernes, pero pronto traemos al doctor Pedro Valle Javier y hablamos un poquito de las nominaciones. Eso sí, interesante. Nominaron a Ken para mejor actor de reparto, pero no nominaron a Barbie para mejor actriz. Por eso es que el patriarcado tiene que caer, Manolito. O sea, Barbie, una película que habla de los efectos del machismo, el patriarcado y las políticas de los hombres sobre las mujeres, nominan al actor y no a la actriz para el mejor. Cosas que pasan en el mundo fino. Bueno, vamos con otras noticias. Medio gobierno está en España. Ayer lunes el gobernador Pedro Pierluisi tuvo un evento aquí en la UPI. Y pues contestó preguntas de otros temas y específicamente le preguntaron sobre su participación en FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo, la más grande del mundo, que se celebra todos los años en Madrid. Esta es la segunda participación de mi parte en FITUR, que se celebra en Madrid todos los años, dijo el gobernador. Participé de la feria el año pasado y tuvimos logros concretos. Por ejemplo, se firmaron unos convenios con Iberia, aumentó la frecuencia de los vuelos, Iberia comercializó a Puerto Rico por toda Europa, y también anunciamos en aquel entonces que Toro Verde, que es una entidad que tiene una facilidad turística en el área de Orocovis, va a estar sirviendo una facilidad similar en Castilla, si mal no recuerdo, en el área de Toledo. Esos dos anuncios se hicieron el año pasado y aproveché y me reuní con los principales oficiales ejecutivos de diversas empresas españolas que hacen negocio en Puerto Rico. Este año es continuidad, es bien importante que no meramente uno vaya una vez a la feria como esta y a reunirse con los principales directivos de las empresas, sino que continúe ese esfuerzo año en año, porque eso es lo que hace la diferencia. Contrario al análisis típico que se hace en la radio puertorriqueña, yo soy pro viajes del gobierno. Yo creo que es importante que nos salgamos del ombligo del planeta que nosotros creemos que es Puerto Rico, que olvidemos que los problemas que nosotros, que olvidemos o dejemos de pensar que nuestros problemas solamente los solucionamos con soluciones, con ideas que se les ocurren a los que estamos aquí, que visitar, ver el mundo, conocer otras personas, conocer otros lugares, otras jurisdicciones, otros líderes, otros empresarios, otras personas, pues nos abre los ojos, nos da perspectiva, nos ayuda a ver soluciones que quizás nunca se nos ocurrieron, nos da el conocimiento necesario para quizás sobrellevar problemas que nadie ha resuelto antes. Y lo más importante para mí es que cuando uno viaja,
en temas de trabajo, además de capacitarse y orientarse, uno se da cuenta que todo el mundo es más o menos igual. Y todo el mundo más o menos tiene los mismos problemas, las mismas preocupaciones, los mismos obstáculos, los mismos retos. Donde somos diferentes, cómo lo resolvemos y cómo le metemos mano. Me parece más que razonable que el gobernador de Puerto Rico, llámese Pedro Pierluisi, o el año que viene, llámese Juan Dalmau, Jesús Madero Ortiz, Juan Zaragoza, ¿cómo se llama el alcalde de San Sebastián? Llámese quien sea. Son los principales promotores de Puerto Rico como destino turístico y está más que bien que el gobernador participe en este tipo de ferias. Yo no tengo ningún tipo de queja. Claro, hay que exigirle los resultados. Y hay que ver cómo gastan los chavitos. Porque una cosa es yo viajar a Madrid y quedarme en un hotel 3 estrellas o 4 estrellas. Otra cosa es quedarme en el Río, allí frente al parque, a la Plaza España. Que está brutal, by the way. Las fotos están brutales. O sea, mirando la Gran Vía, viendo el palacio, espectacular. Digo, si el gobernador puede usar sus chavos para quedarse en el Río, porque se queda donde le dé la gana. Pero si son los chavos del gobierno de Puerto Rico, pues eso hay que verlo. Segundo, junto al gobernador, pues ¿quién va? El director de turismo, obvio. El director de puertos, tiene sentido, pues puerto, parte del aeropuerto, ¿verdad? Cómo es que llegan los turistas al país, ok. Irán algunos asesores. A veces montan prensa, no sé si en este viaje a Junket City se llevaron prensa. Y también se montaron como 10 legisladores. Y ahí entonces es que yo empiezo un poquito a levantar bandera. Y yo puedo entender que el presidente de la Comisión de Turismo y el portavoz de la minoría se monte un avión para bregar una feria de turismo. Ok. Lo puedo pasar. Sobre todo si es para aprender sobre política pública, qué enmiendas se pueden hacer a las leyes, qué falta en nuestro ordenamiento judicial, en nuestro ordenamiento legal para hacer el turismo más competitivo. Está bien. Te dejo pasar esa con ficha. Pero de ahí a que hayan 7 o 8 legisladores más, ¿haciendo qué? En ese floor allí de la convención. No sé. Y siento que un poco, en parte, tiene tan mala reputación este tipo de viajes, no porque no tengan mérito, sino porque mucha gente sin mérito se monta en el viaje. Pero strike, bolas son bolas. El turismo en Puerto Rico está en un gran momento. Se está rompiendo récord mes tras mes, año tras año. De hecho, salió hoy un artículo en 5 millas que el precio promedio de la noche de hotel de Puerto Rico subió el año pasado, si no me equivoco, casi 8%. Está casi en $270 la noche, la hora promedio en Puerto Rico. Y usted dirá, Luis, pero eso es malo que sea tan caro porque estamos compitiendo con otros destinos baratos. No es malo porque están llenos. Si estuvieran vacíos es malo, pero si están llenos y están generando más, están pagando más impuestos, están dejando más en la economía de Puerto Rico, que bueno, ojalá siga subiendo el precio promedio de noche por hotel. Eso no es para nosotros, eso es para los turistas. Pero muchachos, no. ¿Cómo es? No abusen. Porque te dieron un pedacito, no te quieras llevar el brazo entero. Y bueno, no voy a leer el tema de... no me va a dar tiempo a hablar del tema de las hipotecas. Ya ustedes lo saben, lo hemos hablado antes. Pero simplemente para irnos a la pausa en estos 2 minutos que me quedan, ya están votando oficialmente en New Hampshire hace varias horas. Anoche New Hampshire tiene una tradición, hay un pueblito pequeño de New Hampshire donde solamente viven 6 personas. Siempre votan a la medianoche del día de la primaria. Pues anoche Nikki Haley empezó ganando la elección contra Donald Trump. Sacó 6 los 6 votos. El 100% de los votos, 6-0, le ganó a Donald Trump. Así que por lo menos tuvo un momento de la noche en el que estuvo ganando. Nada que yo he visto apunta a que vaya a haber una sorpresa en los resultados. El índice de encuestas de 538.com terminó con Trump con una ventaja sólida de 53.9% versus la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con 36.3%. Así que todo apunta a que en varias horas, tempranito hoy, como pasó la semana pasada, la prensa asociada declare ganador de la primaria de New Hampshire a Donald Trump. Y me parece que con Donald Trump ganando esta primaria, no hay ninguna otra primaria hasta dentro de un mes, que es en Carolina del Sur. En Carolina del Sur, aunque Nikki Haley fue su gobernadora, Trump está dándole una pela en las encuestas. Trump estará un mes haciendo campaña ya y sería una vergüenza gigantesca para Nikki Haley llegar a esa primaria luego de perder hoy y perder en su estado natal. Así que me parece que a menos que la sorpresa se dé hoy,
hoy culmina la primaria republicana y vamos camino a una elección general entre Joe Biden y Donald Trump. Si llegara a dar el palo Nikki Haley, que ha pasado antes en New Hampshire, bueno, pues ese análisis lo tendríamos mañana. Pero me parece que tempranito hoy, antes de las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora del este, cuando cierren los colegios en New Hampshire, prensa asociada declarará ganador a Donald Trump y Nikki Haley renunciaría a su candidatura probablemente en los próximos días. Así es que lo veo. Ojalá me sorprenda. Vamos a una pausa, regresamos con más en Que La Que Hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Regresamos y como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Saludos, Luis, saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos escuchan hoy. Sí, mami me está escuchando, así que lo siento, mamá. Saludamos a la mamá de Esteban. Para los que no lo crean, el muchacho tiene madre. Excelente señora que es. También con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla. Bueno, siempre me gustan traer estos temas con ustedes porque ustedes los dos en algún momento de su carrera han sido maestros. Creo que ahora mismo ninguno es maestro, quizás tú, Wario. Sí, yo soy maestro. Pero el Nuevo Día hoy dedica su portada al aumento en los costos de los colegios privados en Puerto Rico. Según estadísticas del Departamento de Estado que recoge el periódico, el precio promedio de los colegios en Puerto Rico ha aumentado en 13% en los últimos 6 años. Yo entiendo, es noticioso, pero realmente, ¿sorprende a alguien este aumento en precio, Esteban? No, definitivamente no sorprende. De hecho, ha sido la norma, es una tendencia que, según las estadísticas que estaba viendo, ha sido la norma por muchos años más y, bueno, pues, parte del encarecimiento del costo de vida. Además, hay una serie de factores, por ejemplo, el desmantelamiento de nuestro sistema de educación pública, pues, hace que estos colegios puedan, en efecto, pues subir precios porque van a seguir recibiendo estudiantes o simplemente Puerto Rico se va a quedar sin estudiantes en un momento dado y solamente podrá ir a la escuela quienes puedan, económicamente hablando. Wario. Pues mira, a mí no me sorprende lo que está pasando un poco en las escuelas privadas, ¿verdad? Porque por un lado la educación pública, todo el mundo sabe lo que ha pasado en las últimas décadas, el desmantelamiento total que ha habido por parte del Estado con las políticas neoliberales, el cierre indiscriminado de escuelas por parte de la administración de Ricardo Rosselló, específicamente bajo la incumbencia de Julia Keles, el que ya antecedía, ¿verdad? Porque ya desde la gobernación de Alejandro García Padilla venía un proceso de selección para el cierre de estas escuelas. Y la priorización de las escuelas charter sobre la educación pública ha creado una tormenta perfecta para que los servicios educativos en el sector público estén cada vez más precarios y que ciertamente ha obligado a familias, particularmente de clase media, porque de eso es lo que estamos hablando aquí cuando estamos viendo esta estadística, hayan decidido mover sus estudiantes hacia escuelas privadas o que incluso entiendan que el gasto que están haciendo en educación privada sea algo necesario. Es curioso, ¿verdad? Porque mi análisis anecdótico de los colegios privados que han cerrado y quiero estirar el chicle, decir los últimos años, si me voy, por ejemplo, el primer colegio que yo recuerdo que cerró fue el Colegio de la Milagrosa en Río Piedras, y eso fue cuando yo estaba en la universidad, así que ya van casi 20 años de eso. Pero de ahí para adelante empecemos a contar, y esencialmente son colegios, por lo menos aquí en el área metropolitana, que es la zona que yo conozco, que apelaban a la clase media, media-baja. Sí. No han habido cierres de colegios por usar católicos principalmente. Católicos principalmente, muchos de la diócesis, ¿verdad? También en la quiebra de la diócesis y los bonos de Lela tuvieron algo que ver en la muerte de esos colegios. Pero pensemos, por ejemplo, el colegio donde estudió mi esposa, el Colegio de la Piedad. Mi esposa estudió ahí entiendo que desde pre-kinder hasta que se graduó de 4º año, un colegio en Isla Verde.
que tenía de todo tipo, un colegio bastante diverso. Tenía gente de dinero, sí, gente del condado, de Isla Verde, de Carolina, pero también había mucho público y muchas personas de clase media, papás que se sacrificaban por pagar esa matrícula y pagar esa mensualidad. Y esencialmente cierra por falta de estudiantes, no cierra porque la calidad académica bajó, no cierra porque los programas bajaron, simplemente porque ya no tenían, no había interés, no había demanda para sus servicios. Y así múltiples colegios similares en el área metropolitana. De nuevo, presumo que lo mismo ha pasado en el país y de hecho los números lo confirman, dice aquí. Y fíjate dime. Por ejemplo, en el caso del Estado, el cierre de las escuelas no se motivó por el asunto poblacional, se motivó por el asunto económico, fiscal. Correcto. Y después se ha documentado que no hubo ningún ahorro significativo. Es decir, el Departamento de Educación, en vez de reinventar y decir, pues vamos a repensar la forma en la que estamos dando clases, la forma en la que estamos distribuyendo nuestros recursos en los salones, decidió de manera indiscriminada cerrar. Claro, acá en el caso de la educación privada es totalmente distinto porque hay una cuestión de ganancia y si la reducción poblacional continúa, la ganancia de esas escuelas va a ser cada vez menos y va a ser insostenible mantener un colegio privado. Pues mira, tengo los números aquí, que sin duda son números, yo creo que motivados también por la pérdida de población. Dice aquí el Nuevo Día, la cantidad de colegios y de alumnos que estudian en colegios se ha reducido. De poco más de 130,000 estudiantes que había en el año escolar 2016-2017, hoy hay 108,843. Igualmente, hace 8 años habían 751 colegios privados, hoy tan solo hay 591. Y les pregunto, no sé, esto de nuevo anecdótico, pero en su entorno y entre compañeros también que sean maestros, etcétera. ¿Habrá alguna migración de estudiantes del colegio privado a las escuelas públicas? ¿Estaremos viendo un aumento en ese posible cambio? Hemos visto maestros que se están yendo de colegios privados a escuelas públicas, sobre todo por el aumento de salario. Ahora ser maestro en escuela pública empieza en 36, los maestros en escuela privada ganan mucho menos que eso. ¿Qué han visto, Correcto. Esteban? Bueno, yo, por lo menos acá, yo no he visto movimiento de colegios privados a escuelas públicas. Tengo primos que tienen hijos y hacen el sacrificio. Y lo que me dicen es, no estoy considerando las escuelas públicas como una alternativa. O sea, están insistiendo en poner a sus hijos en colegios principalmente, ¿verdad? Por lo menos esto es lo que me dicen, esto es totalmente anecdótico por la cuestión de la seguridad. Sí. Wario. Mira, la realidad es que yo no tengo mucha opinión sobre esto en el sentido de que mi entorno, la mayoría o sea, en mi familia, todos están en escuelas públicas, así que ni siquiera se le pasa por la mente moverlo a una escuela privada, o nunca ha sido una opción. Nunca estudiamos en escuelas privadas, siempre estudié en escuelas públicas aquí en Cabo Rojo, y de hecho soy maestro en una escuela pública. Así que lo que yo veo es, por lo menos en esta área, sí han cerrado muchas escuelas privadas, ¿verdad? Y es posible, pero no sé cuánto estadísticamente significaría ese traslado de estudiantes de escuela privada hacia la escuela pública. Habría que verlo, ¿verdad? Habría que ir a los datos y me imagino que el Departamento de Educación debe tener algún tipo de estadística para ver cuán significativo ha sido ese traslado, porque debe estar ahí, debe ser una realidad. Ok, por ejemplo, y de nuevo, esto es simplemente observaciones. Sí, anecdótico, claro, como dices. Pero para darte escuelas elementales, ha habido un proyecto, ya cumple casi 2 décadas, que yo creo que ha sido exitoso, de ir creando en todo Puerto Rico escuelas elementales, jardín de niños, bajo el sistema Montessori. Y, sí, ¿verdad? Yo pues conozco personalmente maestros del sistema Montessori, conozco padres y amigos míos acá en el área de San Juan que han puesto hijos en sus escuelas Montessori, escuelas públicas, que personas que hubieran tenido medios de poner en escuelas privadas. Y yo siento que a pesar de que se han cerrado escuelas, ahí hay algo interesante pasando que tiene que estar creando nuevos estudiantes de escuelas públicas que pues a lo mejor después de su 6º grado, a lo mejor se va a un colegio, etcétera. Pero hay algo ahí pasando que quizás no se está estudiando. En el oeste me consta por las noticias que he leído que Cabo Rojo tiene escuelas públicas de excelencia, Aguada tiene escuelas públicas de excelencia, Moca ¿sí? Tiene escuelas públicas de excelencia, San Sebastián, y no, los colegios no son ni siquiera una alternativa, como tú dices, no algo que nadie en tu casa pensó meterte en un colegio nunca. Yo sé que hay colegios en San Germán, yo sé que hay porque no había chavos. Digo, también, ok, yo sé que hay un colegio San José, por ejemplo, San Germán, que entiendo que cerró. Colegio antiguo, sí, histórico. Exacto, un colegio histórico, correcto, entre otros.
Y estaría interesante mirar, porque si en efecto, y lo dice el artículo hoy, la propia Asociación de Escuelas de Colegios Privados de Puerto Rico dice que han perdido maestros, que se han ido a las escuelas privadas, pues estaría interesante ver si lo mismo está pasando con los estudiantes. Y les pregunto, al final del día, ¿no deberían ser las escuelas públicas la prioridad y la primera opción, como lo son en la inmensa parte del planeta? ¿No sería que esto está pasando por fin o simplemente nos lo estamos inventando aquí, Esteban? Bueno, debería ser la prioridad, un sistema de educación pública para un país que mínimo se proyecta a un futuro mediano, sino un futuro largo, ¿verdad? Un proyecto de futuro. Pero ¿qué te dice eso entonces? Si el Estado se dedica a desmantelar lo poco que tenemos, ¿verdad? Nosotros hemos bromeado mucho en el podcast con salvar el sistema de educación, pero este sistema de educación que tenemos, salvarlo, bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Pero el Estado se ha dedicado a desmantelar el sistema de educación, así que definitivamente pues estas son las consecuencias de la política neoliberal de todas las últimas administraciones y la gestión nefasta de Julia Keres y su paso por el gobierno de Puerto Rico. Wario. Pues mira, hay muchísimos países que no tienen educación privada, ¿verdad? Donde el Estado ha asumido por completo esa función, incluso está prohibido totalmente. Ya a nivel superior, a nivel universitario es otra cosa. Pero en nuestro caso, la realidad es que, como decía Esteban, nos encontramos con un sistema de educación totalmente desmantelado, donde ha primado esa visión neoliberal que ha destruido por completo al departamento, poniendo batatas en la dirección del Departamento de Educación que no conocen cómo funciona un sistema educativo, que han recortado sustancialmente el dinero que va destinado a las escuelas. No estoy hablando aquí del presupuesto del Departamento de Educación, porque el presupuesto es una cosa, pero el dinero que va a las escuelas es otro, y ese dinero no se refleja en el salón de clases, por lo menos yo no lo veo en el salón de clases. Y ciertamente yo no creo que vayamos a tener un futuro cercano con una Junta de Control Fiscal y con los gobiernos que hemos tenido, donde está esta visión plantada, donde lo mejor es lo privado, específicamente las charter, que han estado entrando a paso rápido estos últimos años, donde la educación sea pública. Ya veremos qué ocurre. A mí lo que me parece es que ya tiene que estar pasando muchas familias que quisieran poner hijos en colegios privados y que simplemente no pueden porque no hay, y terminarán yendo a las escuelas públicas, y eso no creo que necesariamente sea malo. Por ahí están los vales, Herrero, por ahí están los vales. Bueno, eso también. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Sí. Sin duda, hay una crisis en la educación de Puerto Rico. Yo creo que esa es la conclusión forzada. Y tanto en la pública como en la privada hay mucho por hacer. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos nos vamos con un tema bien personal. Vamos a hablar de tatuajes y el discrimen en el trabajo. No se vayan a ir, que es la que hay. Continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con integrantes del podcast Plan de Contingencia, Esteban Gómez y Wario Padilla. Bueno, yo no sabía que esto estaba bajo consideración de la legislatura y así que me enteré ayer cuando sale la noticia que entre un montón de vetos que el gobernador ha estado dando en los últimos días, incluyó un proyecto del representante del PIB, Denis Márquez, que hubiera prohibido que patronos discriminen contra empleados o personas buscando empleo por el uso de tatuajes. El gobernador dio razones particulares, dijo que el proyecto era vago, unos tecnicismos. Él dijo que él apoyaría una prohibición como esta, pero que ese proyecto no lo apoya. Más allá de si el proyecto es bueno o malo, si el gobernador tiene razón o no, ¿hace falta legislación para prohibir el discrimen por tatuaje? ¿Cómo ustedes lo ven, Esteban? Yo creo que sí que hace falta, y te voy a explicar por qué. Cuéntame. El tatuaje es cada vez más aceptado en nuestra sociedad. Así es. Tú sabes, incluso es hip, y en ciertos círculos es más difícil encontrar una persona no tatuada que una persona tatuada. Correcto. Lo que pasa es que dentro de la cuestión de lo que es el tatuaje y de este mundo, hay un asunto de clase también. Recordemos, ¿verdad? Como decían nuestros padres, abuelos y abuelas, los tatuajes eran para personas de cierta extracción de la sociedad. Y en ciertos aspectos eso sigue siendo real. Cualquier persona que tenga el ojo un poquito entrenado puede darse cuenta qué tatuaje pertenece a un expresidiario y qué tatuaje le costó a una persona $700 en la calle Loíza. Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos tener, ¿verdad? Queremos creer en un sistema de que aporte a la rehabilitación de personas que hayan estado en la cárcel, personas, ¿verdad?, que por errores de juventud o ni siquiera errores, por malas decisiones que tomaron en su juventud, pues acabaron tatuándose algún símbolo de una ganga en una cárcel, etcétera. La persona sale de la cárcel, cumple su tiempo, pero tiene esa vaina ahí tatuada. Que tú sabes, que by the way, si usted ve en la calle una persona con un tatuaje que son 3 puntitos, pues esa persona estuvo en una pandilla, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No necesariamente significa que lo esté todavía. Entonces hay que proveer esa legislación, esos espacios para que estas personas que se tatuaron en un momento de su vida bajo otras circunstancias totalmente distintas no vengan a ser discriminadas ahora. O sea, es verdad que es más aceptado que nunca, ahora mismo, mucho más en Puerto Rico, el tatuaje, pero todavía existen ciertos aspectos, ciertos aspectos de clase, incluso hasta de raza, dentro de esta cuestión de las personas tatuadas. Nuevamente, por la cuestión de la gente identificar, esto es un tatuaje de preso o esto es un tatuaje de un riquito de 9,000 pesos. Wario. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo de que este proyecto es súper necesario. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en la otra escuela donde trabajé por bastante tiempo, hice la pregunta porque pues uno sabe, ¿verdad?, de que hay espacios laborales donde no está bien visto tener tatuajes. Donde estoy trabajando ahora, que es parte del gobierno, pero yo no trabajo directamente en el Departamento de Educación, aunque es mi patrono, trabajo en una institución correccional, por lo tanto estoy sujeto a otros reglamentos de personal. Han tenido que hacer modificaciones en el sentido de que ya los oficiales, por ejemplo, todos tienen tatuajes, ¿verdad? Los oficiales correccionales. Los oficiales correccionales tienen tatuajes. Exacto. Y eso no era algo normal hace 10 años. Sí, de hecho, eran los presos los que tenían tatuajes, los oficiales. Correcto, correcto. Y de hecho hay tatuajes que uno dice, si Esteban los ve, diría, son tatuajes carcelarios, ¿verdad? Porque es la misma estética. Pero en términos generales, nuestra sociedad, ¿verdad?, no es la misma de hace 20 años, por ejemplo, donde no todo el mundo tenía tatuajes. Hoy en día todo el mundo tiene tatuajes ya. Y ciertamente se hace necesario esta legislación porque sabemos que aunque en el papel, en nuestra Constitución, tanto en la de Puerto Rico como en la de Estados Unidos, por imperativo legal, es claro la no discriminación, ese concepto es bastante ambiguo y sabemos que los patronos muchas veces discriminan no solamente por tatuajes, sino también, por ejemplo, por perforaciones corporales, el cabello, peinados, etcétera. Y esa es una de las cosas, ¿verdad?, porque que está contenida en este proyecto de ley, que es el segundo intento, porque ya recordemos que hace ya unos 2 años se había presentado un proyecto similar por María de Lourdes Santiago en el Senado y también fue vetado. Así que esta protección me parece súper necesaria. Son mucha la gente que se beneficiaría porque hay veces que uno ve a lugares donde las personas tienen que tener sus brazos tapados precisamente por el asunto de los tatuajes, porque hay códigos de vestimenta que no ni siquiera responden a la sociedad del momento, ¿verdad?, que están pensando en una época pasada. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un supermercado acá en el área oeste, no sé si deba decir el nombre, pero se hizo público, así que creo que lo puedo mencionar. Dilo. Porque fue bastante notorio en los periódicos, Mr. Special. Ajá. Que fue duramente criticado por muchos de sus empleados porque había unos códigos de vestimenta y de recorte específicamente. Y una ley como esta, como la que pretendía el representante Denis Márquez Lebrón, protegería, ¿verdad?, a empleados como ese en el sentido de que puedan utilizar el cabello teñido, que puedan mantener, ¿verdad?, su pelo afro, su pelo grifo, natural, sin que el patrono tenga que exigirle que deben de tener el cabello acicalado y que no puedan utilizar su cabello natural, ¿verdad?, su cabello grifo. Así que yo creo que es imperativo, ¿verdad?, que una ley como esta exista hoy en día. Yo estoy de acuerdo con ustedes en casi todos los planteamientos, pero no necesariamente todavía creo que hace falta la ley. Te explico varias cosas. Primero, siento que culturalmente ya esta guerra se está ganando. Yo entiendo que ya el tema de los tatuajes como tabú, los tatuajes como fochicaca, los tatuajes que simplemente porque tú tengas un tatuaje representa que eres una persona que viene, no sé, de malos pasos, que estás metido en problemas. Yo creo que eso se ha ido por la borda. Y siento que nuestra generación, incluso yo creo que de la generación X para abajo, el tema del tatuaje ya es un non-issue. Claro.
Una cosa es que usted tenga un tatuaje en un brazo. Yo tengo un tatuaje en la espalda, de hecho. Poca gente lo sabe, para la pobre desdicha de mi mamá lloró cuando se enteró. Yo tengo un tatuaje, me quiero hacer otro. Me lo hice a los 30 el primero, el otro me lo quería hacer a los 40, pero simplemente no he encontrado todavía qué es lo que me quiero hacer. Mi madre se rindió conmigo. No, tu mamá, bendito, tu mamá pues lo aceptaba. Y el otro tema también que hemos visto en Puerto Rico, hay escasez de empleados. Entonces, si un patrono se pone demasiado piqui, pues no está consiguiendo empleados. Si usted no quiere empleados tatuados, pues probablemente usted no va a tener empleados. Yo que trabajo en la publicidad y que tengo una empresa de publicidad, yo creo que todos mis creativos están tatuados. Estoy aquí haciendo una memoria, todos están tatuados y que simplemente sería ridículo que yo me ponga con esas cosas. Así que yo creo que ya la mano invisible está haciendo su trabajo. Está funcionando, Herrero. Está haciendo su trabajo y este tema yo creo que está quedando a su nivel. Y la segunda pregunta que le hago, y me alegra que hayas traído el tema del pelo. El tema del pelo, ahí hay un tema racial puro y duro, porque usted, su genética determina su pelo. Y el pelo grifo, el pelo malo, como hemos dicho aquí históricamente, es un tema de personas de afrodescendencia. Y yo puedo entender que usted discriminar por la manera en que alguien lleva el cabello, ahí hay matices de racismo. Pero el tatuaje es algo que uno escoge, ¿verdad? Nadie nace con un tatuaje. No hay que hilar fino ahí en esas dos diferencias. ¿Cómo lo ven, Esteban? Bueno, sí, se debería hilar fino. El tatuaje es una cuestión que uno escoge, pero uno no siempre toma las decisiones bajo las mismas circunstancias. Estaba hablando ahorita de gente, yo conozco gente que, por ejemplo, estuvo en los Latin Kings, una pandilla temible en Chicago. Uh-huh. Y si conversabas con esa persona en las etapas posteriores de su vida, jamás te enterabas hasta que veías su tatuaje de una corona y una pantera en un brazo, ¿verdad? Pues existe ese tipo de circunstancias. Ahora, la cuestión del cabello, yo he visto mis propios ojos en colegios, incluso, que el reglamento se reforzaba de una manera para los estudiantes que tenían el pelo lacio y de otra manera para los estudiantes que tenían el pelo rizo o grifo, por ejemplo. Uh-huh. Si tú tenías el pelo lacio y tú querías dejarte el pelito un poquito largo para hacerte el peinadito de fortuño, uh-huh, ¿verdad? El fortuñito, como yo le digo, pues chévere. Si tú eres una persona de pelo rizo o grifo y te dabas el pelo exactamente del mismo largo que el que tenía el pelo lacio, pues te lo tienes que recortar porque tenía que recortarte porque eso no es un recorte limpio, porque la persona no se ve, entre comillas, limpia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente por ser negra y tener el pelo grifo son sucios. Sí, y por ¿verdad? Los tatuajes es una cuestión de clase, Esteban, también todavía se estima. No, por los tatuajes definitivamente. Sí. Porque por un lado el pelo es racial, pero por el lado de los tatuajes todavía sigue teniendo un estigma de clase. No, esos son presos, ¿no? Ese estuvo preso. Sí. Yo honestamente creo que esto es una batalla que el Corillo Pro Tatuaje ganó. Que es una batalla cultural. Las normas culturales han cambiado y al igual que antes, para ir a un juego de pelota la gente iba engabanado. Sí. Pues claro, ya la gente va en corto. Y al igual que antes, pensar que uno iba a un sitio de trabajo profesional sin gabán y corbata, que ahora la gente va en maones. Incluso aquí la radio es la radio, pero ahora se transmite. Y aquí yo vengo en t-shirt acá rato, a veces vengo en pantalones cortos, ustedes no lo saben. Pues siento que también esto es un tema y no sé si hace falta la legislación. Pero bueno, veremos qué ocurre. Como siempre, gracias por estar aquí, Esteban Gómez Geo. Siempre a la orden, Luis. Gracias. Y cuando te hagas otro tatuajito, me recomiendas al artista. Guarionex. Claro que sí, pronto. Padilla Martí, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheili López Belén. Hasta mañana.